30:30, Edgardo Melgar en vivo comienza ya. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Por el licenciado Edgardo Melgar les saluda Jackie Redondo y esta es nuestra agenda para este domingo. Los temas del momento en 30:30. Vamos a abordar, cardenal, ideologías no pueden refundar un país. También vamos a hablar de la campaña de Televicentro y Emisoras Unidas. Unidos somos mejores. Falta de insumos y medicinas en el Hospital San Lorenzo, personal sin pago, y esto es personal médico sin pago. Mañana se toman la carretera panamericana. También en este programa usted va a ver imparable violencia en el país, desgarradora carta de una niña que se suicidó y temor en diferentes sectores por la extorsión. Esta es nuestra agenda 30:30, hoy 13 de noviembre de 2022. Vamos a iniciar de inmediato con el mensaje del cardenal Óscar Andrés Rodríguez. Para poder construir un mundo nuevo, conviene que una manera de vivir equivocada se derrumbe. No podemos construir algo nuevo donde no hay bases sólidas de valores. No se puede construir sobre ideologías que ya están gastadas, ideologías que a lo largo de la historia han demostrado que solo llevaron a una mayor pobreza. No quedará piedra sobre piedra. Las grandes potencias de la historia, los capitales anónimos que esclavizan y amenazan nuestro mundo, también caerán. Todo lo que hay de superficial en nuestra vida, que la arrastra, que domina, tiene que acabarse para que llegue el reino de Dios. No son las ideologías las que pueden refundar un país. Es Jesús, es la verdad, es la justicia, es el amor. Es lo dicho por el cardenal Óscar Andrés Rodríguez en su mensaje de homilía. Vamos a darle la bienvenida y queremos agradecerle por su valioso tiempo a el portavoz de la Conferencia Episcopal en Honduras, el padre Juan Ángel López. Padre, tengo que consultarle por lo que ha dicho el cardenal sobre las ideologías. ¿Qué opina usted al respecto? Muy buenas noches, Jackie. Buenas noches a los que nos ven y nos escuchan en 30:30. Bueno, en primer lugar hay que recordar que toda ideología es una visión parcial de la realidad. Así lo decía el documento de Puebla, que fue elaborado en 1979, la primera vez que el Papa San Juan Pablo II vino precisamente a América Latina. Y es esto, una ideología tiene una visión parcial porque se enfoca, su perspectiva es desde un criterio nada más. Entonces pierde la noción de la totalidad de la realidad. Y cuando, sobre todo, se quiere llevar a la ideología que se llama del pensamiento único, y aquí que es el fenómeno que estamos viviendo en Honduras y en todo el mundo, hay que decirlo con toda claridad, cuando solo lo que yo pienso es lo correcto, cuando solo lo que yo digo y los que no piensan como yo y los que no me siguen a mí y los que no me aupan y me aplauden a mí, esos están mal. Entonces hay que eliminarlos. Y se les elimina a través de la calumnia, incluso a través de la muerte. Entonces eso es lo que hacen las ideologías. Por eso no son las ideologías las que pueden no solo refundar, sino fundar cualquier realidad humana. La realidad humana debe construirse con los pies en la tierra, claro, pero entendiendo que somos hermanos, Jackie, que todos tenemos derecho y todos tenemos posibilidad de agregar algo más, de ponerle un valor, agregarle valor a la realidad que vivimos, desde la perspectiva que sea, respetando los criterios, respetando a los que disienten y llegando a un consenso. Eso es lo que nos hace caminar, eso es lo que nos hace avanzar. Una ideología parcializa la visión humana, parcializa la visión de la realidad y por eso no puede refundar absolutamente nada. ¿En qué realidad estamos viviendo, padre? Uy, por Dios,
¿Cuánto es el tiempo? No son 30 minutos los que podemos hablar aquí, Jackie, ni nada de eso, pero usted lo sabe bien. Mire, lo que pasa es que estamos viviendo una realidad profundamente egoísta y egocéntrica, en la que está la persona ya dejó de ser el valor, sino que estamos poniendo valores externos, estamos poniendo el valor de lo que realmente importa al partido político, lo que importa a mi grupito, a mi grupo de poder, y entonces estamos perdiendo de vista los valores en los que se debe fundar toda realidad humana: la dignidad de la persona humana, la búsqueda del bien común, la solidaridad y la subsidiariedad. Esos 4 pilares son sobre los cuales se debe construir una sociedad. Pero desde el momento en que usted mire, basta con que usted lea la agenda que usted acaba de presentar y nótelo. Todos son ataques contra la dignidad de la persona. Cuando no se le paga el sueldo a alguien que ha trabajado, cuando no hay insumos, medicinas, cuando hay tanta violencia, cuando hay extorsión, ¿qué significa? Y aquí no hay respeto a la dignidad de la persona. Cuando usted ve que únicamente hay dinero para algunas cosas y no para otras, cuando usted mira que lo que cuenta es salvar mi grupito, lo que cuenta es que los míos estén bien, no hay búsqueda del bien común. Y esto no es una situación, digamos, del gobierno actual, para hablar de los gobiernos. Es una situación que venimos arrastrando desde hace muchísimo tiempo, porque hemos perdido de vista el valor del otro, el que el otro es mi hermano, no mi enemigo, y por eso estamos cayendo en lo que estamos cayendo. Por lo menos en la agenda había un elemento buenísimo, fuera de lo que dice el cardenal. Usted puso como parte de la agenda, como segundo punto, la campaña que ustedes tienen. Juntos Y para somos. eso vamos. Para eso Dele. vamos, porque no podemos seguir viéndonos como enemigos. Por eso le preguntaba en dónde estábamos, porque juntos, como usted lo ha dicho, somos mejores. Juntos somos mejores, padre. No, sí, sin duda, Jackie, es que ahí es donde está. Mire, podemos no estar de acuerdo en un montón de cosas, ¿ok? Cuando usted no piensa como pienso yo, ¿qué es lo que hace eso en mi persona? ¿Qué ocurre en mí? Bueno, primero me tengo que evaluar a mí mismo para darme cuenta por qué Jackie no está de acuerdo conmigo. ¿Cómo hago yo para convencerla? De repente mis ideas no están bien presentadas. Segundo, ¿cómo me alimenta usted? ¿Cómo usted me puede dar ideas concretas para que yo también pueda ser mejor y ayude a otros a ser mejores? Por eso le decía, nuestra realidad es un conjunto de egoísmos. Realmente estamos viviendo una situación, ya casi ni le digo como la ley de la selva, aquí sálvese el que pueda, ¿no? O la ley del más fuerte, no, la ley del más vivo, diríamos en Honduras, la ley de aquel que se salta todas las trancas, que son expertos en treparse por donde sea, y entonces están anulando el valor del país. Por eso necesitamos entender aquí, claro que hay distinciones, y por eso fíjese, hablo de distinciones. Se distingue un Motagua de un Olimpia, eso no es ningún problema. Se distingue un liberal de uno de Libre, de uno del Partido Nacional o de uno del Partido Salvador de Honduras. Eso no es ningún problema. Hay distinciones, pero cuando eso lo volvemos diferencias, o cuando peor aún lo volvemos criterios opuestos y criterios apodícticos completamente cerrados, no vamos a avanzar nunca. Se necesita el concurso de todos. Se necesita que todos comprendamos que el bien del país no es hundiendo al gobierno. El gobierno, puede ser que yo no esté de acuerdo con un montón de cosas de ellos, pero el bien de este gobierno representa el bien de todo el país. Si gobiernan para todos, si entienden que juntos podemos ser mejores. Es más, permítame cambiar. Ustedes pusieron unidos somos mejores. Y eso así está muy bien, es. juntos. Sí, pero fíjese que yo quisiera, perdóneme, que proponga una cosa más. Unidos debemos ser mejores. No solo es que lo somos como una realidad esencial, sino como un compromiso. Porque en Honduras muchas veces se habla ya aquí de derechos. Yo tengo derecho a esto, yo tengo derecho a aquello. Ajá, ¿y los deberes cuándo los vamos a hablar? Los deberes son mucho más que los derechos. Y los deberes son los que sostienen el que yo me sienta parte de un conglomerado, me sienta parte de una sociedad. Usted hablaba de esos criterios cerrados. ¿Cómo podemos unirse de diferentes partidos políticos para ver por el bien de Honduras, para ver que, como dice nuestra campaña, unidos somos mejores? Mire, Jackie, la primera cosa que hay que entender es que no podemos esperar a que todos estén subidos en el barco. Hay que empezar a trabajar. Es decir, si ustedes empiezan a poner la campaña hasta que ya lograron que todos estemos de acuerdo, ay, Dios mío, la campaña no funciona. Es decir, hay que empezar a crear esos vínculos de unidad, a resaltar las cosas que nos unen más que las cosas que nos dividen.
Mire, Jackie, todos conocemos los defectos que hay en nuestro país. Si nos la pasamos señalándolos, si nos pasamos insistiendo en eso, piensa en un matrimonio en el que todo está, vos que siempre haces esto, que nunca haces aquello. Hombre, que va a terminar en un divorcio. Empecemos a trabajar poco a poco, todos los que ya tenemos conciencia de la necesidad que hay de cambiar, de convertirnos, perdone que utilice una palabra que es muy legítima, ¿no? Hay que cambiar de manera de pensar. Por eso se dice en griego, conversión es metanoia, es el cambio de mentalidad. Bueno, empecemos. Pero si usted está esperando a que cambien los del gobierno, que cambien los de arriba o que cambien los de abajo, no, empiece cambiando usted, empiezo cambiando yo. Y como usted y yo tenemos criterios que hay en los que confluimos, en los que coincidimos, bueno, empecemos. Usted y yo ya somos dos. Luego vendrá otro, luego vendrá otro. Y en la medida en la que se va creando una red de un elemento que es propiamente bíblico de la carta a los Gálatas, no nos cansemos de hacer el bien. ¿Hay mucho mal en Honduras? Sí, hay muchísimo mal en Honduras, pero lo que necesitamos es que haya personas que no se cansen de hacer el bien, que se atrevan a ser diferentes, que no quieran jugar con o bailar al ritmo que nos quieren hacer bailar los políticos, por ejemplo, que nos atrevamos a ser distintos, Jackie. En eso comenzará. Críticas, no se preocupe, que va a haber personas que van a calumniarnos, que van a atacarnos de 1000 lados, y eso de todas maneras es el pan de cada día en Honduras. Sí. Aquí al que intenta levantar, al que intenta salir, le caen a palos. Pero eso, por eso fíjese, el Evangelio de hoy, el cardenal hacía referencia al Evangelio de hoy, ¿no? Capítulo 21 del Evangelio de Lucas. Los que perseveren alcanzarán la vida. Es una palabra preciosa en griego. Yo no le estoy queriendo dar clase de griego a nadie, pero es hipomoné. La perseverancia es mantenerse, aunque le caigan a uno a palos, usted sigue avanzando. Ojo, no es aguantar, no es aguantar, eso no es perseverar, es seguir adelante, seguir como bajo la lluvia, digamos, pero usted sigue moviéndose. Y un elemento que en Honduras lamentablemente no hemos entendido, y aquí, es que no se puede avanzar viendo en el retrovisor. Hay algunos que siguen viendo para atrás y entonces para todo le citan a usted, es que los últimos 12 años, es que en el golpe de Estado, y claro que esas son situaciones dolorosas, que tiene que cambiar la mentalidad del hondureño, pero si yo sigo viendo solo el retrovisor y no miro para adelante, entonces no voy a cambiar y el país no va a mejorar. Hipomoné es resistamos, avancemos, aunque nos lluevan, aunque nos caigan a palos, si usted sabe que está haciendo según su conciencia lo correcto, siga adelante. Y no le tenga miedo ni a la crítica, ni al ataque, ni a nada de eso. Porque, insisto, usted tiene detrás ahora en la pantalla gente agarrada de la mano. Primero tuvieron que agarrarse 2, después fueron 3 y después fueron 4. Bueno, en Honduras, empecemos a pensar con esa mentalidad. No nos cansemos de hacer el bien. Bueno, vamos con una ráfaga de preguntas porque yo sé que usted tiene muy poco tiempo y no puedo no consultarle a usted lo que está pasando con algunos temas de actualidad. Entre ellos, en los últimos días ha dicho el designado presidencial Salvador Nasralla que no quieren instalar la Sisi. ¿Usted qué opina al respecto? Yo voy a citar lo que ha dicho la conferencia episcopal ya aquí en el último mensaje de octubre, que era lo que decían los señores obispos. Es necesario, fíjese, es ante el grave problema de la corrupción, es imprescindible que se lleve a un memorándum de entendimiento. Es lógico, yo no dudo de que don Salvador tenga algún conocimiento de lo que hay detrás. Claro, es que a nadie le gusta que le cuenten las costillas. Es que claro que a nadie le va a gustar que la Sisi tenga dientes y tenga capacidad para arrancar y para derribar estas redes que han permeado el país. Mire, nuestro país, Jackie, no es un país pobre. Lo han empobrecido estos pícaros, lo han empobrecido estos corruptos. Nuestro país, mire, Jackie, tendría tanta posibilidad de levantarse si no se robaran el dinero. Entonces, por eso, claro, yo estoy de acuerdo con don Salvador. No tengo su conocimiento, evidentemente no vivo yo en esos círculos en los que él vive, pero algo de verdad ha de haber. Han de tenerle miedo. Y por eso usted se fija, hay esos, digamos, esos jueguitos, baile a un compás y luego al otro compás, porque no se deciden. Si tomaran la firme decisión de pedir que venga la Sisi, que la necesitamos, cuidado, que también hay que medir las cosas, ¿verdad? La Sisi es una ayuda, pero no podemos pretender que toda la vida vamos a estar dependiendo que del extranjero decidan por nosotros. Pero es que para eso se necesita, fíjese, por eso no, la Sisi no va desligada ya aquí del tema de la Corte Suprema de Justicia. Porque mientras no haya justicia en el país, y una justicia equitativa, y una justicia apegada a la ley, y una justicia real, de nada va a servir. Podrá venir todas las instituciones que vengan del mundo, la OEA, la ONU, lo que usted quiera, a querernos echar una mano.
Pero tenemos que ser conscientes que los primeros responsables de que este país cambie somos nosotros. Y no podemos estar como niños esperando dádivas venidas de fuera para que nos solucionen un problema que tenemos que resolver nosotros. ¿Que nos ayuden? Claro que sí. ¿Necesitamos esa ayuda? Lo necesitamos. Porque, igual que como usted y como yo, cuando empezamos a caminar como hicimos, hubo alguien que nos agarró de la manito y nos puso de pie. Ahorita Honduras está postrada, precisamente por culpa de estos corruptos. Bueno, entonces que nos ayuden a levantarnos, pero que una vez que podamos caminar, también exista la suficiente libertad para que podamos hacer. Bueno, y usted tocó el tema de la Corte Suprema de Justicia y en los últimos días pues ha sido tendencia lo que ha dicho el expresidente José Manuel Zelaya Rosales, que este es un tema netamente político y que van a tener que negociar con los nacionalistas. Ok. Yo respeto la astucia de don José Manuel Zelaya Rosales. Okay, seamos realistas, es una persona increíblemente astuta. Él conoce muy bien la realidad del país y él sabe cómo han manejado el país tras bastidores durante muchísimo tiempo. O sea, no solamente es lo que él ha vivido como experiencia personal, el golpe de Estado y todo lo demás, sino es su experiencia. Claro que es un tema político, pero entendido la política no como política partidista. Es que ese es el problema. Porque aquí usted ya ve que le dicen, es que los apolíticos, cuidado, porque es una palabra un poco simpática, ¿no? A ver, la política es el arte de ser ciudadano, es el arte de vivir en una ciudad, es la polis, es el arte de ser ciudadano. Y de eso no nos podemos sustraer ninguno. Usted y yo, de repente no tenemos nada que ver, usted como periodista y yo como sacerdote somos ciudadanos, nada más. ¿Nos interesa lo que ocurra con la Corte Suprema? Claro que nos interesa. ¿Cómo no me va a interesar a mí? Claro, pero yo no soy miembro de ningún partido político. No me interesa ser miembro de un partido político, pero soy ciudadano. Me debe interesar esto. Entonces, cuando él dice que la política tiene que decidirlo, entonces yo les pediría sí, pero la política entendida como la búsqueda del bien común. No la política entendida como las componendas que hacen y los contubernios que se dan para que entonces los partidos políticos sean los que decidan. Alguno me dirá, usted es ingenuo, padre, porque los partidos políticos son los que representan a la ciudadanía. No es cierto. El ingenuo es el que dice eso, porque los partidos políticos muchas veces a lo que sirven son a intereses particulares. Entonces, deberían de recordar los estatutos en los que están constituidos los partidos políticos, para recordar que lo que buscan y lo que deben buscar es el ejercicio del poder para la búsqueda del bien común. Entonces, si se van a sentar los nacionalistas, es normal, pues, y qué bueno que se sienten, pero que lo que prime a la hora de decidir, bien común, que vayan a buscar a las mejores personas, pero si van a ir a buscar y se van a repartir 8 de Libre y 7 del Partido Nacional, por decirlo, una locura, ¿no? Hombre, volvemos a la misma jugarreta. Entonces no nos sirve para nada. Ahí hay, en esos 140 y tantas personas, hay alguna gente proba, gente digna. Sí, no lo dudo que la deba haber. Pero entonces, que a eso se atrevan, hombre, que se atrevan a buscar el bien del país, no el bien de sus partidos políticos. Que se van a sentar, sí, porque ellos representan en el Congreso Nacional a un partido político, pero detrás de ese partido político existe una ciudadanía que les está reclamando y que debería de ser auditora de esta realidad y aquí. Que no nos quedemos callados. Necesitamos que se haga sentir nuestra voz. Usted lo está haciendo, lo hacen ustedes lógicamente todos los días ahí en el canal y en la radio y todos lados. Bueno, nosotros también. Necesitamos que esa justicia se implante en Honduras, pero no con una visión de política partidista. Y aunque me llamen ingenuo, yo creo que Honduras puede ser mejor. Confío en que Honduras puede ser mejor. Y fíjese, con la fe que me da, no solo el que soy creyente, sino el hecho de que yo creo que hay personas ya aquí que ya se hastiaron, ya se cansaron de estar haciendo más de lo mismo. A ellos debemos apelar y por ellos debemos trabajar. Padre, no sé lo que ha pasado y no sé qué está pasando últimamente en Honduras con los niños. Mire que el pasado viernes nosotros informábamos sobre una pequeña de tan solo 12 años que tomó la fatal decisión de suicidarse. Esto ha dejado consternados a los hondureños. A ver, ya que eso es muy, muy profundo y muy delicado, ¿ok? Porque resulta ser que, mire, una de las grandes crisis provocadas por la pandemia. Recuerde que la pandemia nos aisló. Entonces hay muchos niños que no han tenido el tiempo de desarrollarse porque estuvieron muy encerrados, siguen estando a medias, digamos, y eso no les ha posibilitado la interacción. Luego, porque lamentablemente, en nuestra sociedad se ha insistido mucho en el valor de lo material. Y entonces, claro, esta criatura se vio presionada por un asunto meramente material. Luego,
la conformación de nuestras familias, sin juzgar para nada, por Dios. No quiero ni pensar el dolor que tiene esta familia que está viviendo, que tuvo que enterrar a su hijita. O sea, eso por Dios. La muerte de un niño ya es un reclamo a nosotros los adultos para ver cómo nos estamos comportando. Entonces yo le doy sencillamente lo siguiente como a todo padre de familia. Primero, que estén atentos y que no se les olvide esto, Jackie, que hay que ser rigurosos, claro, hay que exigir a los niños para que se enderecen y caminen por el camino correcto. Entonces yo siempre le digo a los padres de familia, miren, por cada cucharadita de limón son 2 de azúcar, que no dejen de dar ternura, es rigor, pero con amor, porque si se pierde esa ternura, si los niños piensan que van a perder el amor de sus padres por un error que han cometido, ¿deben ser corregidos? Sí. ¿Deben ser llevados a un camino que les ayude a ser mejor? Sí, pero eso, corregidos, no castigados. El castigo ve en bien del que infringe el castigo. La corrección, miren bien, de aquel que ha cometido el error. Entonces, por eso le digo, y cada caso hay que analizarlo por aparte, porque el fenómeno que usted está señalando, esta era una criatura que era una preadolescente, realmente una puber, pero piense en toda la situación de nuestros jóvenes, de todos los adolescentes, que viven una situación de inestabilidad emocional increíble, Jackie. Se lo digo yo, que me toca tratar con los muchachos y escucharlos. Mire, realmente son situaciones dolorosísimas, pero la raíz de todo está en la familia. En eso no invertimos, en eso no trabajamos. Por cada cucharadita de limón son 2 de azúcar. Mientras haya rigor con amor, la cosa puede salir adelante. Y estoy generalizando, Jackie, insisto, porque aquí no se puede de otra manera, ¿no? Usted me está preguntando por una situación particular, pero cada caso debería de ser analizado de manera no aislada, sino particular. Y yo por eso le pido a los padres de familia, estén atentos. Tienen que ser exigentes, deben serlo, pero a la par de los muchachos, no marginándolos, no haciéndolos sentir como que es el fin del mundo, sino acompañándolos en esa misma corrección. Ya para finalizar, padre, hemos visto que en los últimos días ha recrudecido la violencia, hasta escuadrones de limpieza hemos observado en diferentes partes del país, niños que pues lamentablemente uno en Guaymaca murió a machetazos, tan solo 10 años, una niña de tan solo 10 años también murió de forma violenta en Santa Bárbara. Hoy mostrábamos el caso de 2 jóvenes en Cortés que también murieron de forma violenta. Una reflexión que usted le pueda dar al pueblo hondureño esta noche. La violencia es lo que engendra violencia, ¿no? Pero es más complejo, Jackie, porque es que nuestra sociedad está viviendo situaciones de descomposición muy grandes y tenemos que ser conscientes de eso. Además, hay factores externos, hay factores foráneos que están incidiendo. Mire, por ahí escuchaba yo el informe de alguien que el recrudecimiento, por ejemplo, del tema de las maras y de la extorsión y de todo esto viene también por el hecho de que en El Salvador se ha luchado mucho en contra. Yo no estoy diciendo que bien o mal, no me corresponde a mí juzgar eso, pero acuérdese que muchos de esos emigraron y se vinieron para acá. Y entonces son jefes, son cabecillas, son toros que ahí andan llevando adelante estos proyectos. Segundo, Jackie, la cantidad de droga y la cantidad de alcohol que circula en el país. Es decir, realmente el alcohol embrutece a la persona, ¿no? Pero claro, alguno me dirá, padre, pero es que es la válvula de escape que tienen muchos, porque no encuentran otra solución a sus problemas y entonces los camuflan detrás del licor, detrás de la droga. Pues tenemos que trabajar en eso también, porque la solución no está en el alcohol y no está en la droga. Ya le digo, por eso es muy, muy complejo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Todos. En primer lugar, cada uno desde el lugar donde está, cuidar de los suyos y ayudarle a entender que la solución a sus problemas, que la solución a sus crisis no está refugiándose ni en la droga, ni en el alcohol, ni en la brutalidad. Y por eso tenemos que aprender insisto, vuelvo al tema, mire, Jackie, detrás de todo esto es el tema de familia. Cuando hay familias bien constituidas, cuando hay familias que se ayudan, se apoyan, se acuerpan, eso entonces puede solucionarse. Es muy doloroso todos esos casos que usted ha mencionado, pero recuerde, ustedes también reportaron esas balaceras que se han dado en algunos lugares en el país. Pues sí que todos los días son muertos aquí. Por mucho que diga doña Migdonia, por ejemplo, que el número de muertos por cada 10,000 van a ser 37.4 a final del año. Sí, pero es que detrás de cada uno de esos hay una familia. Detrás de cada uno de esos hay una realidad concreta de mucho dolor. ¿Que ha bajado el índice de homicidios? Es probable, eso no soy yo quien para llevar esa estadística,
Pero ya aquí, usted y yo andamos en la calle ahora, y perdón que lo diga, con mayor inseguridad. Con mayor inseguridad. No significa que hace 4 años, 5 años, 10 años andábamos más seguros, no es cierto. Pero lamentablemente la sensación que se tiene de nuestra sociedad, y lo digo porque yo también lo percibo, es que estamos peor de lo que estábamos. No tiene nada que ver, no estoy acusando yo directamente a nadie, pero creo que somos todos los responsables y todos tenemos que poner de nuestra parte para que esto cambie. Así es. Todos tenemos que unirnos, porque unirnos a eso nos hace ser mejores. Muchas gracias al portavoz de la Conferencia Episcopal de Honduras, el padre Juan Ángel López. Un abrazo, Jackie, desde la distancia, y sigan adelante. Amén. Sigan adelante. Marquen la pauta, que ustedes como periodistas tienen mucha responsabilidad, no solo de crear opinión, sino de propiciar que esa opinión se vuelva verdad. Bendiciones para usted y para todos. Muchas gracias, padre. Gracias por darnos estos minutos de su tiempo. Y miren, vamos a colocar la agenda. Ya hemos abordado partes y puntos importantes de esta agenda, como cardenal, ideologías no pueden refundar un país. También ya abordamos la campaña de Televicentro y Emisoras Unidas. Unidos somos mejores. Vamos de inmediato, luego de la pausa, a falta de insumos y medicinas en el Hospital San Lorenzo, sin pago personal médico. Mañana se toman carretera panamericana, imparable violencia en el país, desgarradora carta de niña que se suicidó, temor en diferentes sectores por la extorsión. Vamos ahora a abordar nuestro siguiente tema de la agenda: falta de insumos y medicinas en el Hospital San Lorenzo. Vamos a darle la bienvenida a Carlos Cruz, presidente de Citramedis San Lorenzo. Bienvenido. Encendamos el micrófono, por favor, para poder escuchar su participación. Muchas gracias por el espacio que nos brindan, ¿verdad? Agradecerle primero a Dios por la oportunidad que tenemos de brindarnos esta entrevista a todo el pueblo hondureño, ¿verdad? Amén. Cuéntenos, ¿cuáles son las acciones que se van a tomar para mañana? Bien, nosotros el día de mañana estamos programados mediante asamblea, todos los trabajadores del Hospital San Lorenzo, a una toma pacífica en la carretera panamericana a la altura del Puente Lené. Esta toma estará dando inicio a eso de las 6 de la mañana, ¿verdad? Finalizando siempre y cuando la policía nos permita, ¿verdad? A las 2 de la tarde, porque ese es un inconveniente que tuvimos en la primera toma. La policía llegó a amenazarnos, ¿verdad? A decirnos que teníamos que desalojar, si no, pues íbamos a ser reprimidos por los elementos policiales que habían en ese momento. Uno de los puntos, ¿verdad? El punto más específico, que es el que hasta ahorita nos han incumplido las autoridades, es la falta de pago. Se nos adeudan ya 5 meses de salario a todo el empleado permanente y empleado por contrato. Se adeuda también 5 meses de salario variable, que es al personal. Bueno, es el presidente de Citramedis en San Lorenzo diciéndonos que mañana hay toma en la carretera panamericana. Esta toma comienza desde las 6 de la mañana, va a culminar a las 2 de la tarde. Le estábamos escuchando los motivos, les deben 5 meses de salario, y yo le quiero preguntar, ¿hay medicamentos en el Hospital de San Lorenzo? Medicamentos solo está lo más básico que se pueda dar para una atención, pero estos medicamentos han llegado a través de donaciones de empresas, ¿verdad? De la parte privada que ha hecho donativos, no porque las nuevas autoridades o la Secretaría de Salud haya mandado algún lote de medicamentos, ¿verdad? Lo único que la Secretaría de Salud mandó fueron sueros, ¿verdad? 400 cajas de suero, que esto únicamente sirve para diluir los medicamentos a los pacientes que están ingresados o necesitan transfundir algún medicamento general. Pero hemos estado recibiendo donativos, por ejemplo, de una empresa, Fundevi, y otras asociaciones privadas, ¿verdad? Por lo tanto, se ha estado abasteciendo, pero no está abastecido en un total el número de medicamentos que se necesita en el hospital.
Otra cuestión que está desabastecida y gracias, ¿verdad?, al apoyo del alcalde y otras personalidades del municipio de San Lorenzo es la cuestión del alimento. Imagínense algo tan delicado que el hospital ni alimento tenga para poderle brindar a los pacientes que están ingresados en el Hospital San Lorenzo. Bueno, Entonces la situación es bien caótica, créame, como empleados de Hospital San Lorenzo nunca en la historia habíamos atravesado una situación como esta. Y mire qué importante esto, y aquí mañana el Hospital San Lorenzo está de aniversario. Mañana el Hospital San Lorenzo, ¿verdad?, cumple 29 años desde su creación y que desde entonces pues se ha estado brindando esa atención a los pacientes. Pero imagínense qué aniversario el que vamos a pasar como trabajadores y el mismo hospital el día de mañana. y todavía continúa ese conflicto de poderes en el hospital. Fíjese que ha habido una tregua porque la viceministra, la doctora Nersa Paz, vino, se despidió a la jefa de recursos humanos y a las otras dos personalidades que nosotros exigíamos el despido, ella pidió un compás de espera, que se les iba a dar una oportunidad para ver si ellos podrían acomodarse a trabajar en equipo con el director, el doctor José Lely Guevara. Estamos a la espera de que esa conformación de ese trabajo en equipo entre ellos, que son los cabezas, ¿verdad?, para poder dirigir este centro hospitalario, puedan llegar a acuerdos y en sí, pues nosotros como trabajadores estamos con toda la disponibilidad de apoyar a las nuevas autoridades porque queremos que el hospital vuelva a ser ese hospital modelo que fue a nivel nacional en los tiempos anteriores. Bueno, muchas gracias. Gracias al presidente de Citramedi San Lorenzo, Carlos Cruz, ha sido claro. Mañana es la toma pacífica, desde las 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde, exigiendo el pago de 5 meses de salario, exigiendo también medicamentos, insumos y ni siquiera comida hay en el hospital. Muchas gracias. Gracias a usted por el espacio. Vamos de inmediato, antes de ir a la pausa, le vamos a mostrar nuestra agenda, los temas que hemos evacuado. Cardenal Ideologías no pueden refundar el país. Campaña de Televicentro y Emisoras Unidas. Unidos somos mejores. Falta de insumos y medicinas en el Hospital San Lorenzo, sin pago de personal hace 5 meses. Mañana se toman la carretera panamericana desde las 6 de la mañana. Vamos a la pausa. Cuando regresemos vamos a abordar el tema: imparable violencia en el país, desgarradora carta de niña que se suicidó, temor en diferentes sectores por la extorsión. Seguimos en 30-30, el tema que nos ocupa, un tema que nos preocupa a todos los hondureños y por eso es que tenemos a especialistas en la materia. Vamos a darle la bienvenida a Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Gracias por estar con nosotros. También está con nosotros Gonzalo Sánchez, criminólogo, y se encuentra también con nosotros Javier Uclés, médico especialista en psiquiatría. Vamos a iniciar con las mujeres, con Migdonia Ayestas, y vamos a hablar sobre los índices de violencia. ¿Han incrementado los índices de violencia en los últimos días? Buenas noches. Y nosotros tenemos una información como Observatorio de la Violencia de los últimos 8 meses, de enero a agosto del presente año. Pero si hablamos de septiembre, octubre y noviembre, se evidencia que hay un aumento de la violencia. Pero los datos que hemos probado, se evidencia que hay una disminución del 12% de enero a agosto del presente año. Y en homicidios, 2.371 homicidios que representan un promedio de 10 homicidios diarios. Y esto, si lo analizamos en un grupo de edad, por ejemplo, los homicidios, el 54.7% está ocurriendo en la noche y el resto en el día. Es el fin de semana el donde se están presentando el 38.7%, es decir, que hay que tener cuidado con los sábados y los domingos. De estos casos, si lo hablamos según sexo, son 207 mujeres y 2.159 hombres. La mayor o el mayor riesgo se presenta en menores de 30 años, con 954 personas que representan el 40%. Es decir, el factor de riesgo para ser víctima de la violencia es ser
menor de 30 años y esto representa un 40.23%. Son 119 casos mensuales en menores de edad, menores de 30 años, y en promedio en menores de 30 años son 4 víctimas diarias. Lo que causa miedo en la población es que primero es que hay departamentos que son especialmente violentos y ahí podemos ver casos como Olancho, Lloro, Islas de la Bahía, que aunque es pequeño, es el que tiene una de las mayores tasas en el presente año, pero también Colón con 42.9%, Olancho 35.1% y Atlántida. Son de estos departamentos, pero vemos que es la zona centro y norte la que está presentando mayor violencia. Reiteradamente en la georreferenciación del delito se evidencia que son estos departamentos los más violentos, pero también hay que decirlo que lo que genera el miedo en la población, primero es los grupos delictivos que andan acosando, amenazando a la población, el control del territorio, la producción de drogas, armas, el sembrar cocaína en este momento, hace que la gente tenga mucho más miedo, pero porque las muertes violentas están ocurriendo en los espacios públicos. El 71.3% ocurre en la vía pública. ¿Pero qué? Es el ajuste de cuentas y lo vemos, la modalidad sicarial, que un asesino a sueldo estudia a la víctima, le da seguimiento, sabe por dónde entra y sale y le va y en momentos específicos le va y le quita la vida. Tienen la logística, tienen las armas, tienen el dinero, tienen el recurso humano capacitado precisamente para poder desarrollar esta acción criminal. Y hay 58 municipios donde no se han presentado una muerte violenta en estos primeros 8 meses, pero hay municipios, que son especialmente violentas. Y los primeros 3, San Pedro Sula, el Distrito Central, La Ceiba, que por años se ha presentado muchas muertes violentas en esos 3 municipios, pero está entrando el municipio de Catacamas en Olancho. Choloma se incluye en estos municipios que año con año hay violencia y criminalidad. Pero si se analiza con los primeros 8 meses que estamos presentando, hay una reducción de ese comportamiento violento del 12%. Bueno, y mire lo que decía el padre Juan Ángel López. Existe una situación que es una sensación en toda la gente que estamos peor en el tema de materia de seguridad. Y usted nos decía que si hablamos de septiembre, octubre y noviembre, la situación es distinta a los meses que usted nos está mostrando. ¿Qué es lo que está pasando, don Gonzalo Sánchez, criminólogo? Muy buenas noches, un saludo a los distinguidos amigos que están ahí en el panel. Bien, yo soy del criterio de que últimamente, efectivamente, en los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, sí se ha habido un incremento en la ola de criminalidad y lo hemos visto en los medios. Tenemos ese conocimiento de que efectivamente se han disparado los niveles de criminalidad. Pero uno de los problemas acá básicamente lo constituye lo que es la extorsión. Con la extorsión se producen diferentes muertes, como ser muchas veces los asesinatos múltiples, que esto pues aparentemente pareciera que elevan los niveles de criminalidad. Sin embargo, no podemos negarlo que sí ha habido una reducción aproximadamente, como bien lo dijo la licenciada, de un 12% en las muertes homicidas. Yo escuchaba al señor director nacional de la policía y él manifestó que en los meses de enero y febrero del año que viene, del 2023, se van a realizar operaciones de gran envergadura con personal especializado para atacar frontalmente lo que son los grupos organizados, o sea, las pandillas, las maras, porque son estos los que a través de la extorsión y
y en la pelea de territorio, la venta, el narcomenudeo y todo son los que más acarrean muertes. Y lo lamentable de esto, que muchas veces son jóvenes, como lo decía la licenciada. Eso es lo más lamentable, ¿verdad? Toda vida humana, pues es lamentable que se pierda, pero cuando se trata de jóvenes, que es el futuro de este país, sí, la verdad que eso pone que pensar a la sociedad. Así es, abogado, y no puedo no consultarle aquí a don Javier Uclés, médico especialista en psiquiatría. Hemos visto dos casos de niños de 10 años. Uno, doctor, en Guaymaca, que murió a machetazos, lamentablemente, porque supuestamente no quiso dar un jugo. Y otro ocurrió en Las Vegas, Santa Bárbara, una niña también de 10 años que la encontraron muerta en una quebrada. ¿Qué está pasando? Bueno, sin duda la violencia ha aumentado notablemente y va a continuar, creo yo. Yo no veo que haya algún tipo de estrategia para que eso se pueda disminuir. Yo siento de que ahorita hay mucho peligro para las mujeres y sobre todo a las niñas, a las niñas jovencitas de 10, 11, 12 años. ¿Por qué? Porque en Honduras se ha vuelto más difícil la vida para las mujeres y están más susceptibles de ser atacadas, de ser violentadas, de ser asesinadas, y no solamente están constantemente acosadas, constantemente violadas y constantemente asesinadas. Es una cosa terrible, y cuando ustedes, al principio del programa, usted mencionaba, juntos somos mejores, la campaña de Unidos somos mejores. Me parece a mí que está muy bien, pero lo que lleva a ese mensaje de ustedes es que estamos muy mal. Lo que quiere decir eso es, unidos estamos mejores, estaríamos mejores, y significa que estamos desunidos y que no estamos tan bien. Por un lado. Por otro lado, yo creo que ese vecindario que tenemos con El Salvador, creo yo, siento como que ese tipo de violencia no existía aquí en Honduras. Entonces a mí me da la impresión que están entrando delincuentes de otro país, porque el modus operandi de ellos es diferente. Y yo siento que esto de repente se ha vuelto muy, muy frecuente, y ya no hay consideración y ni hay piedad. Entonces, ¿qué significa? De que estamos, la policía tiene que estar lista a manejar la delincuencia propia nuestra, pero también está llegando una influencia que está llegando de nivel extraño, y si ustedes notan ese bestialismo, esa salvajada que se están haciendo, eso no ha venido siendo tanto acá, y yo creo que eso vale la pena que le pongan atención las autoridades. Por un lado, las policías y el pueblo hondureño está triste, estamos tristes, de hecho, las últimas encuestas que han hecho, aparece que Honduras es un país mucha tristeza, mucha pobreza y mucha violencia. Entonces, todo eso se está juntando, y viene otra época más difícil, que es la época de la Navidad. La época de la Navidad yo le llamo época de excesos. Los grandes épocas de excesos en Honduras son el nacimiento de Jesús, la muerte de Jesús, y también el feriado morazánico, donde hay feriado para todo y hay desenfreno total. Entonces, yo creo que está bien que desde ahorita se vaya haciendo algo al respecto, porque yo creo que nos van a venir unas Navidades que van a estar un poco difíciles, tomando en cuenta lo que me decía. Bueno, lo que dice el doctor. Vamos de inmediato a una pausa, ya volvemos. Continuamos en 30-30 esta noche, y vamos por otro tema que ha sido desgarrador para el pueblo hondureño, y es la carta que ha dejado una niña que se suicidó en Las Vegas, Santa Bárbara. ¿Cómo estamos con las estadísticas de suicidio? ¿Qué dice el Observatorio Nacional de la Violencia, Migdonia Ayestas? Quiero iniciar esta parte diciéndoles que somos un país violento, que nos hemos acostumbrado a la violencia, que ya no nos asustan tantas muertes violentas.
homicidas o suicidas o de eventos de tránsito, es parte del diario cotidiano. Naturalizamos esa violencia y ahí es donde va el tema de los suicidios, esta violencia autoinfligida. Que una niña de 10 años o de 12 años decida ponerle fin a su vida es una reacción trágica que debe de alarmarnos y consternarnos, porque el suicidio puede prevenirse y esto se evidencia. Por ejemplo, el año pasado aumentó más o menos el 35% los suicidios. En pandemia o no, estamos aumentándolo. Este año son 275 los suicidios que se han presentado, 60 mujeres y 215 varones. El 11% son suicidios en menores de 17 años y el 35% es en menores de 29 años. Es decir, que juntos son 126 de los 275 casos. Esto es un problema porque el mecanismo, el instrumento que utilizan para quitarse de la vida es lo que tienen ahí, el ahorcamiento o asfixia por suspensión. ¿Dónde se está desarrollando? Y aquí es donde georreferenciamos los hechos. Es en el municipio del Distrito Central, en San Pedro Sula, que ahí están ocurriendo casi el 65% de los casos. Luego sigue Comayagua, La Ceiba, Santa Rosa de Copán y Talanga, donde hay mayor violencia. Esto se vuelve una preocupación cuando los medios de comunicación presentan este tipo de información porque otros niños pueden alentarlos a que se suiciden. Y los niños están avisando. Esa carta que esa niña dejó le está diciendo dónde está y lo que va a hacer. Por eso es que sabemos que los niños avisan, que en esa carta también otro tema que se ha evidenciado, regalan sus pertenencias o sus cosas más queridas a los que más quieren. Y por eso es que es importante que deben establecer acciones para prevenir el suicidio. Y aquí hay un tema importante. Los padres y madres de familia deben llamarles la atención sobre cómo están educando a sus niños, si es con amor, si es que los están queriendo, si es que les están demostrando que son personas importantes. Por eso es que en el suicidio, y sobre todo en menores de edad, no humille y hay que amarlos profundamente para que ellos sean capaces de no tomar esa fatal decisión. Bueno, y es una decisión sumamente difícil y como usted dice, las estadísticas llaman mucho la atención. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer al respecto, don Gonzalo Sánchez? Bien, prevenir la muerte suicidas, bueno, creo que ahí está el doctor que es psiquiatra, puede decirnos mejor la forma en que podemos prevenirlo, pero yo pienso de que debe haber un acercamiento más de los padres hacia sus hijos. El otro problema es que recuerde que ahora si a un niño depende mucho de la tecnología, de sus celulares, y hay algunos suicidios incluso que se pueden producir porque el niño se le decomisa su celular y en un arranque de cólera no mide consecuencias el menor y entonces se suicida. Eso sí ya es preocupante porque también ya menores de edad, niños prácticamente suicidándose. Pues decía la licenciada, yo creo que en la casa, en el hogar debe ponerle mucha atención porque normalmente las personas suicidas, desde el punto de vista de la investigación criminal, nosotros lo enfocamos de la manera siguiente, que normalmente manda mensajes subliminales. Y uno de ellos es que regalan cuestiones o objetos muy preciados. Esos ya son casi los últimos momentos en que las personas... Pero primero hay que ver el estado anímico, la ansiedad, cómo está esa persona. Y no solo niños, sino las personas. Ponerle mucha atención porque sí envían algún tipo de mensaje. Es más, la persona que se suicida, los estudios revelan que por lo menos lo ha intentado de 2 a 3 veces. Y de repente la familia se da cuenta de eso o no nos damos cuenta que lo ha intentado 2 o 3 veces y la tercera lleva a cabo ya el suicidio. Entonces hay que ponerle mucha atención, como bien decía la licenciada, un acercamiento,
respeto, amor y comprensión, especialmente con los menores, porque recuerden que están en una edad difícil. Muchas veces ellos no miden consecuencias y los padres a veces en aras de disciplinarlos según nosotros, en aras de ayudarlos, de protegerlos. Entonces, cuando les decomisamos el celular, cuando sacan una nota baja o varias notas bajas, lo que hacemos es castigarlos. Y entonces muchas veces los muchachos, pues, vuelvo y repito, no miden consecuencias y proceden a suicidarse. Bueno, y le tengo que preguntar al doctor Uclés, porque la carta decía, y la niña lo decía en su carta, que su vida valía menos que un celular. Si usted analiza esa carta de esa niña, realmente es desgarrador lo que decía. Nosotros ni siquiera pudimos terminar de leerla al aire por la conmoción que se siente, la escritura, las letras, lo que sentía esa pequeña antes de suicidarse. Hay combinación de factores. Hay una cosa bien importante, y es decir que los suicidios son prevenibles, se pueden evitar. Lo que pasa es que el problema es que la persona que anda con la idea en la cabeza la guarda como un secreto y no se lo cuenta a nadie. Entonces ahí es donde está la dificultad. Una persona puede andar con ideas de suicidio, a cualquiera se le puede cruzar una idea de suicidio, a cualquiera se le puede cruzar y sea algo de tipo pasajero. Pero cuando alguien ya tiene como que la idea se está quedando más repetitiva, hay que comentárselo a alguien para que puedan eso ayudar. Una cosa es andar ideas de suicidio, otra cosa es el plan de cómo deshacer el suicidio. Tercero, intentarlo y cuarto, hacerlo. Otra cosa bien importante, eso que escribió la cartita que hizo la niña, ella se está despidiendo. Esos son avisos claros, tempranos, de que no sabemos si esta niña es acosada, fue acosada sexualmente o ya ha sido abusada sexualmente. Y luego la adicción a la tecnología. Y eso se está dando bastante ahora frecuente de que las personas ya no pueden estar sin su celular o sin su iPad. También hay mucho niño que se ha quedado solo. Se fueron los papás para otro lado. Recordemos que ahora no solamente hay una nueva modalidad. Una cosa es el suicidio de una persona, otra cosa es suicidio más homicidio, suicidio con homicidio juntos, y luego vienen los suicidios colectivos. Que este suicidio colectivo, ¿en qué consiste? En que se va la gente en las migraciones, van dispuestos a morir. Ellos dicen, bueno, yo me voy para allá, pero yo veré, si me muero, y si no me muero, pues... Entonces, esa es una actitud suicida, colectiva. Cuando todo eso que se hace desde San Pedro, ahí va ya el mensaje. Entonces, eso es nuevo que se ve y que sirve para que la gente ya no quiere estar en Honduras. Antes decía, me quiero ir a Estados Unidos porque es mejor. Ahora el discurso de los migrantes ya no es eso, sino que dice, no quiero estar en Honduras, me quiero ir de Honduras y no me importa si me muero, me muero. Entonces pueden ver ustedes que hay una nueva modalidad en que vienen los suicidios colectivos producto de esa situación. Por un lado, y por otro lado, el hecho de que no hayan instituciones, tantas escuelas que están solas, niños que no van a la escuela, que los papás desaparecieron, o sea, las familias están destrozadas y estos niños se quedan solos a tomar sus propias decisiones. Al final, de esa niña, esas cartas hay que tener mucho cuidado, porque esa misma carta puede ser estímulo para que pueda alguien querer hacer algo similar. Bueno, vamos de inmediato a una pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar de los escuadrones de limpieza, la extorsión. ¿Se está yendo de las manos el tema de la extorsión? Ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Tenemos 1 minuto con 30 segundos para cada uno que nos contesten sobre el temor en diferentes sectores por la extorsión. Vamos a iniciar con Migdonia Ayestas del Observatorio de la Violencia de la Autónoma. Sin duda se vuelve un cáncer en el país. Obligar a las personas a través de la violencia, de la intimidación, a realizar un acto que no quieren, que es ilícito, es un problema en el país. Y sobre todo porque se vuelve un perjuicio económico para las empresas, porque se cierran empresas, negocios, pulperías y demás. Y a quienes más les están afectando es a los del transporte
público, porque este año más de 60 pilotos de transporte público están siendo víctimas, taxistas, conductores de autobuses, cobradores, despachadores. Que estas personas pobres que se juegan la vida en ese trabajo que es el de más alto riesgo. Es necesario que las autoridades hagan algo porque si no es colusión, colaboración, involucramiento o complicidad. Y ahí es donde está el problema, porque si no atacamos el problema de raíz, más muertes violentas y más extorsionados van a estar todas las empresas, hasta muchas casas de comunidades que con el control del territorio les está afectando. Este es un problema que hay que erradicar y hay que desarrollar más investigación científica criminal que dé cuenta de que hayan más juicios y que no haya tanta impunidad. Porque ¿dónde viven los extorsionadores? En las casas más caras de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, La Ceiba, los mismos lugares donde hay tanta violencia. Y el otro tema es que hay muchos municipios que se están volviendo o grupos de limpieza social, escuadrones de la muerte como Santa Rosa de Copán, Tocoa, Catacamas y Santa Bárbara, precisamente porque están volviendo inseguro, atacando un problema, no extorsión y no maras, y ellos mismos se están volviendo un grupo criminal. Ahí es un tema que podemos discutir en otro momento, pero estos escuadrones de la muerte, como usted lo señaló, estos asesinatos selectivos de ciertos grupos sociales, es un problema que va a ir evolucionando si la Policía Nacional, si la ATIC y la DPI no hacen las investigaciones para saber quiénes son los que se están confrontando con grupos que se están volviendo justicia por mano propia. ¿Se les está yendo de las manos el tema extorsión, abogado Sánchez, a las autoridades de la policía? Bien, no creo yo. La verdad que escuchaba yo al señor director que en enero y febrero van a realizar operaciones de gran envergadura con agentes especializados para atacar frontalmente la extorsión. ¿Por qué? Porque este problema está creando problemas, en primer lugar, en la economía del país. Luto, muerte en la familia hondureña. Entonces yo creo que el gobierno de la República no debe quitarle el dedo de la llaga. Y yo estoy plenamente seguro el año que viene deben de ya trabajar en esta estrategia de atacar frontalmente a estas organizaciones. Lo otro es así, en unos segundos, la cuestión de la Navidad, como decía el doctor. Mire, recuerdo yo que hubo un tiempo, un gobierno, X gobierno, de que sacaron el ejército y la policía a las calles en los meses de noviembre y diciembre. Mire, parece mentira. Casi se redujeron a cero las muertes. Entonces quiere decir que la prevención es la parte más importante. Solo terminó diciembre y los policías regresaron a sus labores y los militares, los cuarteles, nos estrenaron con una masacre. Creo que la licenciada recuerda bien ese año, con masacre nos estrenaron. Entonces creo que la prevención es la parte más importante. Bueno, y el temor que tiene la gente en estos momentos, ese temor que tiene el dueño de una pulpería, si va a atender a alguien que lo va a extorsionar, en los salones se da muchísimo eso, además del rubro de transporte, como lo decía Mitonia Yestas. Sí, el delito ha aumentado, notablemente ha aumentado. Yo les hablaba de la época de excesos, esa época de navideña. ¿Por qué esperar hasta enero, febrero que haga? No, eso debería haber sido ya. No es que no se puede decir, bueno, miren, prepárense porque viene una sorpresa en febrero o en marzo. No, eso debió haberse hecho ya, por un lado. Por otro lado, la policía, yo creo que es una institución que está debilitada, que está cansada, que está agotada, que han perdido fuerza, han perdido la moral. Ustedes que son policías, perdón, para el auditorio, la policía ha bajado su entusiasmo y han perdido el deseo de trabajar y de poder funcionar mejor. Me parece que hay que poner más policías, hay que darles los recursos, los medios para poder hacer el trabajo mejor. Necesitamos una mejor policía que nos devuelva la fe, la confianza y el deseo de poder estar viviendo en Honduras. Mucha gente se está yendo de Honduras por esa misma situación, por un lado. Y por otro lado, el hecho de que en estos programas que ustedes están haciendo está muy bien, está perfecto el nombre que le han puesto y cuál es el propósito. ¿Eso qué es lo que están de ustedes diciendo? Que estamos mal. Entonces hay que hacer una cantidad de cosas, pero sobre todo recordar
que esto no requiere de varios meses. Y luego yo siento, mi olfato me dice que hay influencia de tipo de otro país, de El Salvador concretamente, que se está penetrando acá. Bueno, muchas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias también a la directora del Observatorio de Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y gracias también al criminólogo Gonzalo Sánchez. Nosotros así finalizamos 30-30.